Pistosaurus es un género representado por una única especie de plesiosauriano basal que vivió en el Triásico medio, en lo que hoy es Europa. Protarchaeopteryx, Gramos primera ala antigua, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo oviraptorosauriano, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 124 millones de años, en el Aptiense, en lo que hoy es Asia. Del tamaño de un pavo, poseía plumas bien desarrolladas en su corta cola y otras simétricas en sus extremidades delanteras, que eran largas y ligeras. Sus huesos eran huecos, como en las aves modernas, y poseía una fúrcula. Parece ser uno de los miembros más primitivos del grupo Oviraptorosauria, y sus grandes dientes incisivos sugieren que estaba cercanamente relacionado con Incisivosaurus, o puede que se tratara del mismo género. Probablemente era herbívoro o omnívoro. También poseía un pico incipiente, patas aptas para la velocidad y cabeza alargada. Medía 1 metro de longitud y 70 centímetros de altura. Proceratosaurus es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo celurosauriano, que vivió en el Jurásico medio, hace aproximadamente 167 millones de años, en el Batoniano, en lo que hoy es Europa. Este animal mide unos 3 metros de largo y 90 centímetros de alto y un peso de 10 kilogramos. Se pensó inicialmente que el Proceratosaurio era un antepasado de los ceratosaurios, debido a la cresta pequeña semejante en su hocico. Un reciente estudio concluye que Proceratosaurus era de hecho un celurosaurio, un tiranosauroide, un miembro del linaje que conduce a los tiranosaurios gigantes del Cretácico superior. Además, encontraron que Proceratosaurus está muy cercano filogenéticamente al tiranosauroide chino Guanlong. Así, nombraron al clado que contiene estos dinosaurios Proceratosauridae, que se define como los terópodos más próximos a Proceratosaurus que a Tyrannosaurus, Allosaurus, Compsognathus, Coelurus, Ornithomimus o Deinonychus. Proterogyrinus es un género de tetrápodos pertenecientes al clado Embolomeri. Fue similar en forma a otros tetrápodos prehistóricos, como Crassigyrinus y Eriops. Medía 2,5 m de largo, similar en tamaño a los mayores lagartos modernos. Prognathodon es un género extinto de saurópsidos mosasáuridos que vivieron durante el Cretácico superior, en lo que actualmente es Norteamérica, Europa, África y Nueva Zelanda. Procompsognathus, mandíbula elegante anterior, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo celofísido, que vivió a finales del período Triásico superior, hace aproximadamente 218 a 211 millones de años, en el Noriano, en lo que es hoy Europa. Procompsognathus fue nombrado por Everard Flaas en 1913. Nombró a la especie tipo, P. triasicus, basándose en un esqueleto pobremente preservado de Württemberg, Alemania. El nombre deriva de Compsognathus, que significa mandíbula elegante, del griego antiguo compsos / por elegante o refinado y natos / por mandíbula. El Compsognathus fue un dinosaurio del Jurásico superior. El prefijo /pro significa anterior o ancestro de, aunque este linaje directo no sea apoyado por las subsecuentes investigaciones, debe parte de su fama gracias a su presencia en las novelas de Michael Crichton, Parque Jurásico y El Mundo Perdido, donde se les llamaba vulgarmente compis. Pterodactylus, Gramos dedo alado, es un género de pterosaurios pterodactiloideos que vivió en Europa y África a finales del período Jurásico, en la época quimeridgiana, hace aproximadamente entre 155 y 150 millones de años. Pterodactylus significa dedo alado y suele castellanizarse como pterodáctilo. El nombre deriva de las palabras griegas, pteros, alado o volador, y, dáctilo, dedo. Pterodactylus fue originalmente nombrado Pterodáctyle por Georges Cuvier en 1809, pero fue latinizado por Rafinesque en 1815. Su nombre hace referencia al largo dedo que sostiene su ala. Pteranodon, del griego, ala y, desdentado, es un género extinto de pterosaurio pteranodóntido, que incluía a algunos de los reptiles voladores más grandes conocidos, con envergaduras de más de 7 m. Existieron durante el período Cretácico superior de Norteamérica, en las regiones que actualmente integran los estados de Kansas, Alabama, Nebraska, Wyoming y Dakota del Sur. Se han encontrado más especímenes fósiles de Pteranodon que de cualquier otro pterosaurio, con cerca de 1,200 especímenes conocidos por la ciencia actual, muchos de ellos bien preservados, con cráneos completos y esqueletos articulados. Fue un género importante en la comunidad faunística presente en el mar de Niobrara. Los Pteranodon eran pterosaurios, pero no dinosaurios. Por definición, todos los dinosaurios pertenecen a los grupos Saurischia u Ornithischia, de los que los pterosaurios no forman parte.
Aún así, Pteranodon es frecuentemente representado en los medios de comunicación sobre dinosaurios y son frecuentemente asociados con estos por el público en general. Si bien no son dinosaurios, los pterosaurios como Pteranodon forman un clado hermano con los dinosaurios dentro del clado Ave Metatarsalia. Psittacosaurus, Gramos lagarto loro, es un género de dinosaurios ceratopsianos psittacosáuridos, que vivieron a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 130 y 100 millones de años, desde el Barremiano hasta el Aptiano, en lo que hoy es Asia. El género es notable por la gran cantidad de especies que posee. Por lo menos 10 especies extintas se reconoce de los fósiles encontrados en diversas regiones de lo que hoy en día es China, Mongolia y Rusia, con una posible especie adicional en Tailandia. Todas las especies de Psittacosaurus tenían el tamaño de una gacela, eran bípedos herbívoros con un alto y poderoso pico en la mandíbula superior. Al menos una de estas especies tenía largas estructuras similares a cerdas tubulares en su cola y espalda baja, que probablemente sirvieran en la exhibición. Psittacosaurus eran los ceratopsianos extremadamente tempranos y mientras que desarrollaron muchas adaptaciones nuevas propias, también compartieron muchas características anatómicas con ceratopsianos posteriores, tales como Protoceratops y Triceratops. Psittacosaurus no es tan familiar en el público en general como su pariente distante Triceratops, pero es uno de los más completos dinosaurios conocidos. Se han recolectado fósiles de más de 400 individuos, incluyendo muchos ejemplares completos. La mayoría de los distintos grupos etarios están representados, de crías a adultos, lo que ha permitido varios estudios detallados de las tasas de crecimiento de Psittacosaurus y de la biología reproductiva. La abundancia de este dinosaurio en el registro fósil ha llevado a su uso como fósil guía en los sedimentos del Cretácico inferior de Asia Central. Protospiraena es un género de peces fósiles marinos similar al moderno pez espada, que prosperó en todo el mundo durante el período Cretácico superior, Coniaciano-Maastrichtiano. Aunque los restos fósiles de este taxón se han encontrado en Europa y Asia, que es quizás el más conocido miembro de la región Smoky de la formación Niobrara-Chalk de Kansas, Coniaciano tardío Campaniano temprano. Protospiraena era un pez grande, con un promedio de 2-3 metros de longitud. Protospiraena compartió los océanos del Cretácico con reptiles acuáticos, como los mosasaurios y plesiosaurios, así como con muchas otras especies de peces depredadores extinguidos. El nombre Protospiraena es una combinación de las palabras griegas protos, temprano, más spiraena, el nombre del género de barracuda, como paleontólogos inicialmente confundieron Protospiraena con una barracuda ancestral. Investigaciones recientes muestran que el género Protospiraena no está en absoluto relacionado con la verdadera especie Shippidae de la familia del pez espada, sino que pertenece a la familia extinta Pachycormidae. Sepoderma es un género de saurópsidos placodontes pertenecientes a la familia Placocheliidae, que vivieron en el Triásico superior, hace aproximadamente 210 millones de años, en el Noriano, en lo que hoy es Europa. Pterodaustro, del griego, ala del sur, es un género de pterosaurios pterodactiloideos del Cretácico superior que vivió en lo que hoy es Sudamérica hace 140 ma. Peloróplites, del griego pelor monstruo más oplita hombre armado, es un género representado por una única especie de dinosaurio Tireophoronodosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 110 millones de años, en el Albiense, en lo que es hoy Norteamérica. Es conocido a partir de un esqueleto postcraneal y un cráneo de la base del miembro Musenturchid de la formación Montaña Cedar en el condado de Emery, Utah, E.U. Fue nombrado en 2008 por Kenneth Carpenter y colegas. La especie tipo es P. cedrimontanus, en referencia a la formación geológica de donde provienen. Pyroraptor, Gramos ladrón de fuego, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo dromeosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 77 y 69 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Europa. Un solo espécimen ha sido encontrado en 1992, en Provenza al sur de Francia y solo es conocido por unos cuantos huesos. Llamado Pyroraptor Olympius por Alain Itaquet en 2000. Su nombre significa ladrón del fuego del monte Olimpo ya que sus restos se encontraron luego de un gran incendio forestal, Pyros en griego antiguo significa fuego. El espécimen tipo consiste de las distintivas garras de pie, así como de dientes fosilizados, partes del brazo y columna vertebral. Puertasaurus es un género de saurópodos titanosáuridos de la formación Cerro Fortaleza del Cretácico superior de Argentina.
Fue el primer titanosaurio gigante que conservó las vértebras del cuello, que, junto con las vértebras de la espalda y la cola, son la totalidad del animal conocido. Sin embargo, incluso con tal escasez de restos, se cree que Puertasaurus estuvo entre los titanosaurios más grandes, con 30 metros de largo y 50 toneladas de peso. Postosuchus es un género representado por una única especie de arcosaurio basal que vivió en Norteamérica a finales del Triásico, entre hace 220 y 205 millones de años. Su nombre significa cocodrilo de Post, en referencia al sitio de Post Quarry, en Texas, donde se encontraron varios de sus fósiles. Pentaceratops, Gramos cara con 5 cuernos, es un género representado por una única especie de dinosaurio ceratopsiano ceratópsido, que vivió a finales del período, hace aproximadamente 75 a 73 millones de años, durante el Campaniano, en lo que hoy es Norteamérica. Parasuchus fue un género de fitosaurio pequeño, un gran orden de animales semiacuáticos parecidos a los cocodrilos que vivieron en el Triásico tardío, específicamente el período anterior Cárnico tardío. Estos reptiles vivieron en toda Europa, América del Norte, y África del Norte. Este género por lo general también incluye al más apropiado nombre Parasuchus, que vivió en la India. Pachycephalosaurus, Gramos reptil de cabeza gruesa, es un género representado por una única especie de dinosaurio marginocéfalo pachycephalosaurínido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 68 y 65 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Norteamérica. Sus restos han sido encontrados en Montana, Dakota del Sur y Wyoming. Fue un animal herbívoro o omnívoro que se conoce solamente de un solo cráneo y de algunas piezas de la cúpula de este extremadamente gruesas. Este dinosaurio es monotípico, y su única especie conocida es P. wyomingensis. Pachycephalosaurus es uno de los dinosaurios que aparece inmediatamente por debajo del límite Kt. Otro dinosaurio, Tylosteus del oeste de Norteamérica, ha sido sinonimizado con Pachycephalosaurus. Paralititán stromeri, Gramos titán de cerca del mar, es la única especie conocida del género Paralititán. Es un dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente entre 99,6 y 93,5 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que es hoy África. Fue encontrado en la formación Barilla de Egipto, cerca del oasis con el mismo nombre. Purusaurus es un género extinto de cocodriliano. Se trata de un caimán gigante que vivió en Sudamérica, hace 13,8 millones de años, en el período Mioceno. Fue conocido en principio por materiales del cráneo hallados en la Amazonia peruana. El cráneo de la especie tipo P. brasiliensis tiene una longitud máxima de 1,4 metros, por lo que algunos paleontólogos estiman que el cuerpo entero debió medir entre 11 y 13 m, convirtiendo al Purusaurus en uno de los mayores cocodrilos que se conozcan. Otros dos crocodilianos extintos, el Sarcosuchus y el Deinosuchus, tenían proporciones similares, pero ambos eran geológicamente más antiguos, datando de principios y finales del período Cretácico, respectivamente, y otro de la misma época, el Ramosuchus de la India, se estima que era algo menor, si se asume que estaba proporcionado de la misma manera que un gavial. Durante el verano de 2005, una expedición franco-peruana, la expedición Fitzcarrald, encontró nuevos fósiles del Purusaurus en la Amazonia peruana, en la región Ucayali, a 600 kilómetros de Lima. El Paradeinonychus es una figura de acción de la serie de juguetes Jurassic Park Chaos Effect. Este híbrido es el resultado de la combinación genética del ADN de Parasaurolophus más Deinonychus. Es un omnívoro peligroso y agresivo dotado de habilidades de ambas especies, así como ser un excelente nadador, lo que le permite atacar en el agua. A la figura de acción le falta la punta de la cola debido a una herida de pelea. Pelecanimimus, Gramos imitador de pelícanos, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo ornitomimosauriano basal, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 124 millones de años, en el Barremiense. Sus restos fósiles, en un excepcional estado de conservación, se han encontrado en el yacimiento de las Ollas, Cuenca, España. Es notable por poseer más dientes que cualquier otro miembro de Ornitomimosauria, en el cual la mayoría no tiene dientes. El único espécimen conocido consiste de la mitad delantera articulada de un esqueleto que incluye el cráneo, todas las vértebras del cuello y la mayor parte de las vértebras dorsales, costillas, esternón, la cintura pectoral, el miembro delantero derecho completo y la mayor parte del izquierdo.
La nombre de la especie, Pelecanimimus poliodon, gramos polis igual muchos más odus igual dientes, le fue dado por ser el terópodo con más dientes conocido. Parasaurolophus, del gramos para barra junto o cerca, saurus barra lagarto y lopos barra cresta significa cercano al lagarto crestado, es un género de dinosaurios ornitópodos hadrosáuridos, que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 83 y 71 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. Su nombre hace referencia a un supuesto parentesco con el dinosaurio Saurolophus. Parasaurolophus es un hadrosáurido, parte de la diversa familia de dinosaurios cretácicos conocidos por la variedad de extraños adornos en la cabeza. Este género es conocido por su gran y elaborada cresta craneal, con la forma de un tubo que se proyecta hacia atrás y arriba del cráneo. Charonosaurus de China, que puede ser su pariente más cercano, posee un cráneo muy parecido y una posible cresta similar. La cresta ha sido objeto de muchas discusiones entre los paleontólogos, siendo el consenso actual que las funciones importantes de esta incluyeron el reconocimiento visual de la especie y del sexo, resonancia acústica, y termorregulación. Es uno de los dinosaurios de pico de pato más raros, conocido solamente de un puñado de buenos especímenes. Postimetrodon es un híbrido transgénico fruto de la mistura de empalme de genes del pelicosaurio Dimetrodon y el arcosaurio Postosuchus. Aparece en el Jurassic World, Alive para dispositivos móviles donde además puede fusionarse con el dinosaurio carnívoro Baryonyx, para formar al híbrido Tryostronix. Probactrosaurus, antes del Bactrosaurus, es un género representado por una única especie de dinosaurio ornitópodo iguanodóntido, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 110 millones de años, en el Albiense, en lo que hoy es Asia. Parksosaurus, lagarto de Parkes, es un género representado por una única especie de dinosaurio ornitópodo testelosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, durante el Maastrichtiense en lo que hoy es Norteamérica. Encontrado en la formación Cañón Herradura de Alberta, Canadá. Se basó en un esqueleto casi completo mayormente articulado y un cráneo parcial. Estos muestran que se trató de un pequeño herbívoro bípedo no hadrosáuridos, uno de los pocos conocidos de finales del Cretácico de América del Norte. Panoplosaurus, gramos lagarto completamente armado, es un género representado por una única especie de dinosaurio tireóforo nodosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 79 y 73 millones de años, en el Campaniano, en lo que es hoy Norteamérica. Fue encontrado por Lawrence Lamb en la formación Río Judith de Alberta, Canadá en 1917 y descrito formalmente en 1919. También se han hallado restos en Montana, e.u. Panoplosaurus perteneció a la familia Nodosauridae dentro del infraorden Ankylosauria de los Thyreupora, siendo un especificador primario para la familia. El Pachysaurolophus es un híbrido entre el Pachycephalosaurus y el Parasaurolophus. Es el primer herbívoro híbrido creado de Ingen. Esta figura de acción de Kenner, Jurassic Park Chaos Effect nunca fue sacada al mercado. Prenocepale, cabeza inclinada, es un género de dinosaurios marginocéfalos paquicefalosaurinos, que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 70 y 65 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Prenocepale probablemente pesaría unos 130 kilogramos y llegaría a medir alrededor de 2,4 metros de largo. A diferencia de la cabeza plana del Homalocepale, la de Prenocepale era redondeada e inclinada. El domo de esta tenía una corona de espinas y protuberancias óseas. Vivieron en lo que es hoy Mongolia, en los bosques de las altiplanicies, no en los secos desiertos que hoy dominan ese paisaje. Pachyrhinosaurus, gramos lagarto de nariz gruesa, es un género representado por una única especie de dinosaurio ceratopsiano ceratópsido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 65 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Norteamérica. El primer ejemplar fue descubierto por Charles M. Sternberg en Alberta, Canadá, en 1946, y nombrado en 1950, en ese año llamó a la especie tipo, Pachyrhinosaurus canadensis. 12 cráneos parciales y un surtido grande de fósiles se han encontrado en total, todos de Alberta y Alaska. Un gran número no estaba disponible para el estudio hasta los años de 1980, dando por resultado un aumento relativamente reciente de interés en Pachyrhinosaurus. Este dinosaurio llegó a medir alrededor de 5 metros de largo y a pesar 4 toneladas.
Fue un herbívoro y poseía fuertes dientes en las mejillas para procesar las plantas que comía. Pachyrhinosaurus estaba cercanamente emparentado con Achelosaurus. 3 especies se han identificado hasta el momento. Pelacustari, de la parte superior de la formación Bearpaw y la parte inferior de la formación Cañón Herradura, que se sabe existió desde hace 73,5 a 72,5 millones de años. P. canadensis es más reciente, conocido solo de la zona inferior de la formación Cañón Herradura, hace cerca de 71,5 a 71 millones de años. Fósiles de la especie más joven, nombrada de forma informal Peperotorum, han sido recuperados de la formación Prince Creek de Alaska, y datan de entre 70 a 69 millones de años. Prestosuchus chiniquensis es un género extinto perteneciente al grupo de los rauisuchios y a la familia Prestosuchidae, durante el Triásico en América del Sur. Protoceratops, primera cara con cuernos, es un género de dinosaurios ceratopsianos protoceratópsidos, que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre los 85 y 71 millones de años, durante el Santoniano y Campaniano, en lo que hoy es Asia. Su nombre proviene del griego proto, primero, cerat, cuernos, y, ops, cara. Forma parte de Protoceratopsidae, un grupo integrado por los primeros dinosaurios con cuernos. A diferencia de los ceratopsianos posteriores, careció de cuernos bien desarrollados y conservó algunos rasgos primitivos no vistos en géneros posteriores. Con el tamaño de una oveja, entre 1,5 a 2 metros, este herbívoro fue muy abundante en lo que es hoy Mongolia. Protoceratops tenía una gran rola en el cuello, que le habría servido para protegerse él mismo, como punto de anclaje de los fuertes músculos de las mandíbulas, para impresionar a los miembros de su especie o una combinación de estas funciones. Descritas por Walter Granger y W. K. Gregory en 1923, Protoceratops en un principio se los consideró el ancestro directo de los ceratopsianos norteamericanos. Con el tiempo los investigadores han reconocido a 2 especies de Protoceratops, P. andreus y P. genicorrinus, basados en parte en sus respectivos tamaños. En la década de 1920, Roy Chapman Andrews descubrió huevos fosilizados en Mongolia que fueron interpretados como pertenecientes a este dinosaurio, pero los cuales resultaron ser de Oviraptor. Pachypleurosaurus es un género extinto de saurópsidos, reptiles, sauropterigios vagamente parecido a una lagartija acuática, y que se limitó al período Triásico. Fueron animales alargados rondando de los 20 centímetros al metro de longitud, con cabezas pequeñas, cuellos largos, miembros parecidos a remos y largas colas. Sus patas estaban demasiado reducidas, por lo que era improbable que estos animales pudieran moverse sobre tierra. Los dientes en forma de percha estaban ampliamente espaciados en el frente de la mandíbula, indican que se alimentaba de peces. Pachypleurosaurus fue originalmente, y aún lo sigue siendo ocasionalmente, clasificado entre los Notosaurus. En algunas clasificaciones son considerados un grupo hermano a Eusauropterigia, clado que incluye a los notosaurios y a los plesiosaurios. Prinosuchus es un género extinto de un enorme anfibio temnospondilo que vivió a finales del período Pérmico, hace 270 millones de años, siendo hallado en lo que ahora es Brasil. Pteinosaurus fue un pterosaurio del período Triásico tardío nativo de lo que ahora se conoce como Italia. Pisanosaurus, Gramos lagarto de Pisano, es un género extinto representado por una única especie de dinosauriforme primitivo, que vivió a finales del período Triásico, hace 220 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica. Este herbívoro fue descrito por el paleontólogo argentino Rodolfo Casamichela en 1967. La única especie y tipo, Pisanosaurus mertii, es conocida por un único esqueleto parcial. Los fósiles fueron descubiertos en la formación Ischigualasto en la provincia de San Juan, Argentina. La clasificación exacta de Pisanosaurus ha sido asunto de discusión de los científicos por más de 40 años. El consenso tradicional es que Pisanosaurus es el ornitisquio conocido más antiguo, parte de un grupo diverso de dinosaurios que vivieron durante casi toda la era mesozoica, pero también se ha sugerido que era un dinosauriforme. Pinacosaurus, lagarto de placas, es un género de dinosaurios tireóforos anquilosáuridos, que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 80 y 75 millones de años, a finales del Santoniense y principios del Campaniense, en lo que hoy es Asia. Pinacosaurus tiene entre 2 y 5 orificios adicionales junto a las narinas, que todavía no han sido explicados.
Polacanthus, gramos muchas púas, es un género de dinosaurios tireóforos anquilosáuridos, que vivieron a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 132 y 124 millones de años, en el Barremiano, en lo que hoy es Europa. Su nombre deriva del griego antiguo poli, barra, muchos y acanta barra púa o espina. Polacanthus foxy, la especie tipo, alcanzó entre 4 y 5 metros de largo y Polacanthus rudwikensis media un 30% más, y difiere en numerosos caracteres en las vértebras y la armadura dermal. Platecarpus, muñeca plana, es un género extinto de lagarto acuático perteneciente a la familia de los mosasaurios, que vivió hace cerca de 75 millones de años a finales del período Cretácico. Sus fósiles han sido hallados en Bélgica y en Estados Unidos, así como un posible hallazgo en África. Platecarpus probablemente se alimentaba de peces, calamares y amonites. Como otros mosasaurios, se pensó inicialmente que nadaba de manera similar a una anguila, aunque un reciente estudio sugiere que nadaba de manera más parecida a los tiburones modernos. Un ejemplar excepcionalmente preservado de P. tympaniticus conocido como LAC 1283-19 muestra impresiones de piel, pigmentos alrededor de las fosas nasales, tubos bronquiales y la presencia de una alta aleta caudal, mostrando que este y otros mosasaurios no necesariamente tenían un método de natación similar al de una anguila, más bien eran nadadores rápidos y poderosos. El ejemplar es alojado en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Plateosaurus, gramos lagarto plano, es un género de dinosaurios prosaurópodos plateosáuridos, que vivieron a finales del período Triásico, hace aproximadamente 218 y 211 millones de años, en el Noriano, en lo que hoy es Europa y Groenlandia. Hay dos especies actualmente reconocidas, P. engelardi y P. longiceps, aunque muchas otras se hayan asignado en el pasado. Descubierto en 1834 y descrito 3 años más adelante, Plateosaurus es uno de los primeros dinosaurios nombrados formalmente, aunque no uno de los 3 géneros usados originalmente para definir dinosauria, porque cuando fue encontrado era mal conocido e imposible identificar como dinosaurio. Plateosaurus fue un herbívoro bípedo robusto que tenía un pequeño cráneo con cuello, largos dientes, arrancar el material vegetal, los miembros fuerte, y una garra grande del pulgar en cada mano utilizado probablemente para la defensa y recoger el alimento. Plesiosaurus, del griego plesios, cercano a más sauros, lagarto, fue un género de un gran reptil sauropterigión marino que vivió a principios del período Jurásico, y es conocido de esqueletos casi completos del Lias de Inglaterra. Se distingue por su pequeña cabeza, su cuello largo y delgado, un cuerpo ancho como el de una tortuga, una cola corta, y 2 pares de grandes aletas alargadas. Este animal dio nombre al orden Plesiosauria, de la cual es un miembro primitivo, pero típico. P. brachypterigius, P. guilielmihiperatoris y P. tournemirensis fueron asignados a los nuevos géneros Hydrorion, Coeluriosaurus y Oxytanosaurus. Plotosaurus, reptil nadador, es un género extinto de mosasáuridos que vivieron en la etapa del Maastrichtiense del Cretácico superior en lo que hoy es el condado de Fresno en California, Estados Unidos, si bien se han encontrado fósiles en Cocholgue, Chile que podrían corresponder a este género. Originalmente denominado Colposaurus, que significa lagarto de bahía, por el paleontólogo de Berkeley Charles Lewis Cam en 1942, fue luego cambiado a Plotosaurus en 1951 cuando Cam descubrió que el nombre ya había sido asignado a un tipo de notosaurio. Plesiosuchus es un género extinto de crocodiliforme metriorrínquido de la subfamilia de los geosaurinos, y vivió a finales del Jurásico superior en Europa.